Tenemos Salud con Sana, soy el doctor Winston Ramírez, especialista ya en cardiología 9 años, con experiencia de 5 años en el Hospital Loaiza. Actualmente trabajo en el prestigioso Hospital Casimiro Ulloa y médico de Sana en la sede de Miraflores. Bueno, pasemos a continuación a hablar de lo que es los temas hipertensión, arritmias e infarto de miocardio. ¿Qué es la hipertensión? Bueno, es el motivo por el cual todos acuden a la consulta, ¿no? La mayor enfermedad de todas. Es el término médico que se usa para describir que la presión está alta, ¿no? ¿Y qué es la presión arterial? Es la medición de la fuerza que está ejercida contra las paredes arteriales, ¿no? Cuando se mide la presión arterial a nivel braquial o cuando tenemos una maquinita que la usamos en casa, cuando la usamos a nivel radial, ¿no? Entonces, normalmente todos nacemos con un corazón, con músculos delgados, ¿no? Pero con la hipertensión y cuando esa se va desarrollando y no la cuidamos, no la tratamos a tiempo, como ven en la gráfica, en la parte inferior, este músculo se va engrosando. Y si esto se añade que las arterias se van llenando de grasa, pues todo esto lleva a muchos factores de riesgo, como lo que hablaremos más adelante, como el infarto. Síntomas, pues la hipertensión, aclarar que no da síntomas, ¿no? Pero si los diera, el 10% de estos pacientes pueden presentar dolor de cabeza, mareos, palpitaciones, el silbido de oídos que se le conoce como término médico tinnitus, ¿no? Hemorragias nasales como epistaxis, ¿no? Y algunos pacientes acuden mayormente derivados de oftalmología o directamente con el ojo rojo, ¿no? Y dicen, doctor, han dicho que tengo problemas de la presión. Y es ahí cuando se determina si tiene o no hipertensión o una medida de presión elevada de su presión alta, ¿no? Entonces, pero generalmente no da síntomas. Por eso existen los chequeos preventivos, ¿no? Ahora, desde el 2018 se habla de no solo conocer nuestra talla de pantalón, nuestra talla de camisa, sino también o nuestra fecha de cumpleaños, sino también, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu presión arterial, ¿no? ¿Cuál es nuestra presión arterial anualmente, por lo menos, ¿no? Entonces, los valores de la presión arterial, ya actualmente se está hablando de una presión elevada y de la definición de lo que es una hipertensión como tal en la consulta, ¿no? 140/90, más allá de eso, hipertensión en consulta. Y menor de 120/70 es una presión arterial no elevada. Y entre ese rango está la presión elevada. Entonces, en ese rango ya el paciente entra en una serie de recomendaciones según lo que tenga, ¿no? Se le puede indicar algunos exámenes para determinar si el paciente es hipertenso o no. Al igual que cuando el paciente viene con sus medidas de domicilio, como ven en el cuadrito del costado, en su pantalla, ¿no? Donde las presiones pueden ir de 120 a 135. ¿Y qué es indispensable hacer en casa, ¿no? Medirse la presión con estas máquinas automáticas, que son las recomendadas, son las que se usan en el brazo, ¿no? Y se está recomendando ahora hacerla cada 2 minutos, ¿no? Mañana y noche. Yo les recomiendo a mis pacientes que lo hagan por 7 días, ¿no? Mañana y noche, 3 tomas, y 7 días antes de su consulta, pues llevarla para su control. Pero si es algo que todavía no está diagnosticado, que con tal que tengan 3 medidas en la mañana y 3 medidas por una tarde por 3 días, podría ser también de gran ayuda para determinar si tiene o no hipertensión. ¿Cómo podemos prevenirla? Bueno, básicamente pues un estilo de vida saludable, ejercicios, caminatas, evitar el estrés, dormir bien, disminuir factores de riesgo, ¿no? Evitar el alcohol en exceso, ¿no?
el tabaco, ¿no? Y comer, pues sobre todo los vegetales de todos los colores, ¿no? Salvo su medicación no lo impida, ¿no? Como el uso de la warfarina, que no puedes comer pues, vegetales verdes, ¿no? Y esto nos lleva a pensar cuándo debemos acudir al médico, ¿no? Bueno, no siempre cuando la presión está elevada, ¿no? Ya se está hablando, ¿no? Actualmente de que cuando ya tenemos entre 18 y 40 años, ¿no? Hay que acudir a nuestro proveedor de atención médica cada 2 años, ¿no? Para conocer lo que le dije, cómo está nuestra presión. Y si tenemos unos factores de riesgo que nos pongan en un término de riesgo elevado cada año, ¿no? Y preguntarnos cómo está nuestra presión. Si el médico, si nos encuentra una presión elevada, nos derivará al cardiólogo para determinar si somos hipertensos o no, ¿no? Felizmente en nuestros programas de detección de chequeo preventivo y tenemos estos chequeos preventivos para determinar y bueno, son derivados a la consulta para ver si son hipertensos o no. ¿Y para qué prevenir? Porque previniendo puede prevenir lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo? Tomando un electrocardiograma, tomando un mapa de 24 horas y tomando a veces un ecocardiograma. Estos exámenes van a permitir que, por ejemplo, un electrocardiograma que es para ver la actividad eléctrica a través de la piel, ver si hay cambios ya eléctricos en el corazón por la hipertensión. Y el mapa de 24 horas ya es para determinar si en el día a día del paciente estas presiones en promedio ya determinan si el paciente es hipertenso. Y el ecocardiograma, una vez determinadas ya que es hipertenso, ¿no? Ver si hay cambios estructurales en el corazón, lo que vimos en el primer dibujito, ¿no? Si es que ya está gruesa las paredes. Sigamos. Pasamos a lo que es la arritmia cardíaca. Bueno, la arritmia cardíaca esta más que nada ocurre cuando los impulsos eléctricos que observamos en estos dibujos no van con un flujo normal, ¿no? Van de un momento a otro fuera del ritmo, ¿no? Más que nada generando una sensación de palpitaciones, ¿no? O como si tuviéramos un caballito adentro en el corazón que nos genera una palpitación. Como si estuviéramos corriendo sin correr, por así decirlo, en buen cristiano. El ritmo cardíaco habitual, más que nada, es un ritmo típico, ¿no? Y se genera en un grupo pequeño de células que se llama nodo sinusal. Este recorre todo un recorrido hasta el nódulo auriculoventricular y de ahí pasa a la parte más gruesa del corazón. Imaginemos el corazón como un globo o como una cometa y este globo dividámoslo en 4 partes. La parte de arriba, las aurículas, donde se genera el estímulo cardíaco, y la parte de abajo, los ventrículos que van a recibir ese estímulo. Entonces, cuando esas células de arriba, en el nodo sinusal, comienzan a latir más allá de lo común, sea sin hacer ejercicio o no, estamos haciendo una arritmia. ¿Y qué tipos de arritmias hay? Pues el corazón puede latir lento o rápido. Pero no todo latido lento o rápido significa que puede ser algo malo. También puede ser que puede el corazón latir rápido durante el ejercicio, por ejemplo. O cuando estamos, por ejemplo, durmiendo, ¿no? Pero si esto ya comienza a generar síntomas cardíacos y o no, por ejemplo, hay arritmias cardíacas que no generan ningún síntoma, pero uno acude a un chequeo y observa que tiene una arritmia, es necesario acudir a un control. Pero ¿qué síntomas puede generar en un paciente? Por ejemplo, en un paciente puede generar, como hablamos, palpitaciones. También puede generar falta de aire, puede generar mareos e inclusive que el paciente pueda llegar a desmayarse o perder la conciencia.
Y en estos casos es necesario acudir a emergencia, ¿no? Y también puede estar asociado a cansancio, falta de aire, ¿no? Y la sensación de latidos rápidos, ¿no? Muy bien. Entonces, en los tipos que hablamos están las taquicardias y las bradicardias. El corazón late normalmente de 60 a 100 latidos por minuto. Las taquicardias van más de 100 latidos por minuto y las bradicardias de menos de 60 latidos por minuto. Y los factores de riesgo relacionados a estas arritmias son, ¿no?, las diabetes, el estrés, como está en este dibujito, en estos dibujitos una persona ansiosa que no puede dormir, la obesidad, el exceso de licor, la dislipidemia, ¿no? Y en sí mismo el envejecer, ¿no? El envejecer en sí mismo es otro factor de riesgo, ¿no?, que influye en todas las células que conforman la estructura del corazón. Los latidos cardíacos rápidos, las taquicardias, pueden ser diferentes. Pueden ser taquicardias supraventriculares, que pueden ser las que cuando uno corre, pero también puede pasar sin que uno no corra, y estas también se les denomina taquicardias supraventriculares, ¿no? Y también ocurren otros tipos de latidos cardíacos rápidos, como la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es a nivel de la parte de arriba del corazón. ¿Se acuerda que lo dividimos en 4? La parte de arriba como superior. Las aurículas laten tan rápido que de una parte no se pudiera mover. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no se llega a mover es como si la sangre no fluyera. Imaginemos que nos cortamos la manito cuando nos hemos hecho alguna herida y la sangre no fluye como debe fluir por las arterias o las venas. Entonces llega a coagularse, ¿es correcto? Entonces, en la fibrilación auricular pasa eso, ¿no? Las aurículas laten tan rápido, como más de 220 latidos por minuto, tan rápido que las aurículas están como que detenidas. Y un estímulo de esos recién estimula la parte baja, que son los ventrículos. Ahí recién se genera un latido. Entonces es por eso que algunos pacientes tienen que tomar anticoagulantes. ¿Por qué? Porque que el corazón no se mueva puede generar, en esa parte que se mueve tan rápido, puede generar coágulos. Y por eso estos pacientes tienen riesgo de ACV, de accidentes isquémicos cerebrales, ¿no? Es muy importante considerar eso. Otro tipo de taquicardias rápidas son las que nos pueden provocar inclusive la muerte, ¿no?, que es las fibrilaciones ventriculares y las taquicardias ventriculares. Ahí es que uno tiene que ya hacer las maniobras de RCP si las conoce, si no, tener un sistema de emergencia, llamar a la emergencia, llamar a su aseguradora para que inmediatamente acuda, y esta se relaciona efectivamente con el tema del infarto de miocardio, ¿no? Y estos son algunos ejemplos de lo que hemos hablado. También existen los latidos cardíacos ahora lentos, ¿no?, la bradicardia, ¿no? Habrá momentos que el corazón, en algunos pacientes, hay casos que hace una pausa, ¿no? Para esto se hallará, este tipo de enfermedades se hallarán en algunos estudios importantes como el Holter de 24 horas. A veces hay la suerte de encontrarlo en un electrocardiograma en una consulta, y de encontrarse se derivará con el subespecialista para ver si tiene indicación o no de marcapaso. Tendremos como ejemplo el síndrome del seno enfermo y el paro sinusal transitorio. Y están los bloqueos, ¿no? Pacientes que tienen marcapaso, ¿no?
no todo tipo de bloqueos usan marcapasos, sino los bloqueos bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, ¿no? Para recordar aquí, recuerdan la parte superior cerca a la vena cava, que está la parte como un tronquito, ese es el nodo sinusal, y la parte del nódulo que está con la flechita como un circulito, ese es el nodo auriculoventricular, lo que conecta la conexión de la aurícula con los ventrículos. Cuando eso se bloquea con el envejecimiento, con un infarto de miocardio, cuando eso se bloquea con la edad, etc., cuando se bloquea totalmente, donde está ahí señalado con la flechita, eso genera el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, como está en esta imagen en la parte inferior, y eso sí tiene indicación de marcapaso. Entonces tiene que pasar un procedimiento poco invasivo para colocarse el marcapaso, porque tiene riesgo de hacer falla cardíaca, bajo gasto cardíaco, y es importante la consulta. Algunas veces estos bloqueos pueden ser intermitentes, ¿no? El paciente puede llegar a la consulta y decir: doctor, me desmayé, doctor, estaba en una reunión y me dio un síncope. Bueno, el término médico es síncope. Algunos lo conocen, otros dicen perdí el conocimiento. Para eso es importante la historia clínica y el trabajo en equipo con el familiar y el paciente quien lo trae, ¿no? Y ese síncope pues es una pérdida de conocimiento de 3 minutos, ¿correcto? Entonces, por eso todo es importante, ¿no? Cómo se van uniendo los temas, ¿no? La arritmia con el infarto, ¿no? Que también se puede haber asociado. Y el bloqueo AV de segundo grado, MOVIS 2, que de un momento a otro el latido, el estímulo auricular de las aurículas ya no pasa al ventrículo. Entonces ahí el paciente de un momento a otro, ¡pum!, se desmaya. Entonces el hallazgo, a veces puedes tomarle un electrocardiograma al paciente, no lo encuentras, pero te cuenta. Entonces tienes que tomarle un Holter para poder hallarlo y poder derivarlo al especialista, a la subespecialista, para que le coloque el marcapaso. Y todo eso lo hacemos en cardiología, ¿ok? También tenemos los otros latidos, aquellos que no generan síntomas, ¿no? Estos latidos prematuros se les dice, ¿no? Las auriculares. ¿Por qué no generan síntomas? Generalmente porque, si ven ahí, son delgaditos, ¿no? Las aurículas, generalmente el músculo es delgadito. En cambio, los ventrículos, los que están en la parte inferior, los latidos extraventriculares, son gruesos, ¿no? Entonces el corazón en la parte de abajo, como recordemos aquí en el dibujito anterior, son más gruesas la parte de abajo, y eso sí genera síntomas, ¿no? Oh, doctor, he llegado a casa, he tenido una impresión y me he generado una palpitación. Entonces eso, más que nada, ya está uno pensando, puede tener una estasis de ventricular, y a veces te dice: doctor, ¿no me da tratamiento? No, si le doy tratamiento oculto el hallazgo, y prefiero, mire, vamos a hacerle un electrocardiograma. Si no hay mucha arritmia, mejor su Holter, pero se le dicen los signos de estar atento a los síntomas y signos de emergencia, para que acuda a la emergencia en este caso. Pero si no los tuviera, que espere a hacerse su Holter para poder hallar estas arritmias, ¿no? Por ejemplo, ven ahí en la tercera parte que dice taquicardia ventricular. Eso es importante. Una vez que se haya eso, se sospecha que el paciente pudiera tener de fondo una enfermedad coronaria. Es por eso que se vuelven a unir estos 3 temas. Qué interesante. Entonces, ¿cuándo consultar al médico? ¿Las palpitaciones pueden dar dolor de pecho? Sí, porque puede estar de fondo una enfermedad coronaria. ¿Puede dar falta de aire? Sí, porque si está asociada a una enfermedad coronaria, puede estar asociada a una falla cardíaca. ¿Y puede ocasionar desmayos? Claro, pero no al estilo Rosa de Guadalupe, ¿eh? Nada de así, sino que esos desmayos que ¡pum!, te caes con todo, ¿no? Pero también puede dar presíncope.
Es decir, doctor, estaba a punto de desmayarme y me agarré de mi hermano, me agarré de mi prima, de mi acompañante, antes de desmayarme. Ahí está. Eso puede ser hipotimia o un presíncope. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Ok. Todo eso se estudia. ¿Ya? Y en las pruebas de esfuerzo también aparecen las arritmias. Bueno, ¿y qué hacemos en la consulta? Lo que mencionamos, electrocardiograma, Holter y ecocardiograma, para ver cómo está la estructura del corazón, en el Holter las arritmias de las que hablamos, y el electrocardiograma para ver si tenemos la suerte de ese momento de encontrar algo. No lo encontramos, su Holter, para estudiar en 24 horas que hallamos. ¿Ok? Y si vemos que es necesario medicinas, pues medicado, pero lo ideal es que no sea medicado el Holter. Y el Holter es un estudio para ver los latidos en 24 horas. Ahora, para cerrar el tema, ¿qué es el infarto de miocardio? Pues en el dolor de pecho, lo importante que les puedo dar el mensaje es tiempo célula miocárdica. Si hay dolor de pecho típico, se le dice opresivo, que se irradia a brazo, puede ser izquierdo o derecho, ¿eh? No hay que distinguir, irradiado a cuello, irradiado a espalda, opresivo, que te hace pensar en que quieres ser, no te hace pensar en nada, te da sudoración fría, náuseas, y no para, y dura casi 20 minutos y sigue avanzando, no dudes, o te dura 5 minutos y es al esfuerzo o en reposo, no dudes en llamar a la emergencia, ¿no? Y si ya has tenido estos dolores ya de una forma, pues se le dice angina estable, es decir, doctor, ya estos dolores me ocurren ya hace un tiempo, me pasa cuando subo escaleras y me calma cuando reposo o cuando camino 2 cuadras o cuando voy de compras y cargo mis cosas y me tomo una pastilla que me dio el doctor y se sorbide y me pasa, ya, esa es una angina estable. Pero si el dolor se intensifica, ya, o sea, aumenta más la intensidad, no dudes en llamar a la emergencia, que te lleven, o si demora en llegar, ya que te lleven, porque el tiempo es miocito. El miocito es el nombre de la célula cardíaca. No dudes en ir. ¿Ok? Ese es el mensaje que les doy. Pero si te están diciendo que están yendo a tu casa, espera. Y tómate el sorbide que si lo tienes indicado, o se toma la aspirina que tiene indicada o no. Eso es. ¿Qué es el infarto en sí? Es la obstrucción, como ven acá, de las arterias gruesas del corazón. ¿Ok? Ahora, que el corazón puede doler por muchas cosas, sí, puede doler. Pero eso que te lo descarten en emergencia. Muy bien. Como dije acá, asociado a un dolor bastante intenso, asociado a sudor frío, se le llaman síntomas neurovegetativos. Y en emergencia, ¿qué te van a hacer? Por ejemplo, tu electrocardiograma, ¿no? Un hallazgo que se le dice ST elevado o IMACT no elevado, infarto del miocardio IMACT no elevado, y te van a tomar enzimas miocárdicas, ¿no? Enzimas cardíacas. CPKMB, troponina T, troponina I, y ecocardiograma para ver si hay buena motilidad o no. ¿No? ¿Para qué? Para con ello determinar si pasa o no a cateterismo o algún otro examen determinante y ver si, determinar si con todos esos exámenes tienes un infarto o no. Teniendo el infarto diagnosticado, aplicarán, ¿no?, los diversos tratamientos, ¿no?, según las guías, ¿no? Y ese es el mensaje que les quiero dar. Muy bien. ¿Qué hacer? Pues la llamada de emergencia, lo que se les dijo, la nitroglicerina y la aspirina si les está indicado. Entonces, en resumen, hemos hablado del electrocardiograma, el mapa, el Holter. Doctor, ¿tengo que esperar que me llegue el dolor de pecho tan intenso como que usted me dijo? No. O sea, si ya tiene algún dolorcito,
una hincadita. Doctor, la verdad que ahora escuchando su charla, me está haciendo pensar en aquellos dolores de pecho que no le hacía caso. Pues bienvenido, venga a la consulta para evaluarlo. ¿Cómo lo evaluaremos? Con un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, y veremos si pasa para la prueba de esfuerzo, y si no, se le dará un ecocardiograma previamente, ¿no? Para aquellos pacientes que tienen algunos exámenes alterados, también es importante el ecodoppler carotidio para ver cómo está en riesgo las placas carotidias, y si está en riesgo de o no indirectamente, si tiene placas en unas arterias grandes, puede que indirectamente tener placas en las arterias pequeñas también, ¿no? Y el Holter para ver cómo están las arritmias. Conclusiones de estos tres temas. Todo lo que hemos hablado está relacionado, ¿no? La hipertensión puede ser causa de arritmias e infartos, por lo que hemos hablado, ¿no? Se dice que pacientes con hipertensión y dislipidemia no tratada tienen más riesgo de sufrir un infarto, ¿no? ¿Cómo se puede evitar o controlar? Bueno, teniendo una buena prevención, ¿no? Para esto ya le hablarán más adelante de algunos temitas importantes con los que cuenta Sana. ¿Qué recomendaciones se le puede dar para terminar? Controlar y monitorear la presión arterial regularmente, ¿no? Ya no solamente conocer la fecha de su cumpleaños de su familiar, sino saber, oye, ¿cómo está tu presión? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu presión? ¿No? Realizar seguimiento cardiológico periódico para aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. Reconocer los signos de alerta de un infarto, ya se los dije, ¿no? Se los repito: dolor de pecho intenso, con sudoración fría, ¿no? Irradiación de brazo, irradiación de mandíbula, retroesternal. Y bueno, adoptar un estilo de vida saludable, pero todo sin estresarse, ¿no? Caminatas y de vez en cuando un gustito. Bueno, estoy encantado con el interés que se ha llevado a esta charla. Soy el doctor Winston Ramírez para servirles. Muy agradecido.